Vamos a estudiar una porción muy pequeña eh, de Lucas capítulo 20. Son 7 versículos solamente los que vamos a estar estudiando, pero siempre cuando estudio busco que podamos llevarnos una cosa que puedas estar meditando durante la semana, algo que se te quede, que digas, o sea, con esto me quedo y con esto voy a rendirlo al Señor y esto voy a orar. Entonces, por eso tal vez vamos poco a poco buscando eso, que puedas tener algo simple y sencillo, pero profundo de la Biblia para llevarte y atesorar en tu corazón. Entonces, la semana pasada lo que vimos es la autoridad de Jesús. Y si te acuerdas, Jesús viene y está ya en Jerusalén, ya está en la ciudad, está en su última semana antes de ir a la cruz. Y pasan cosas muy interesantes en estos últimos días. Una de las cosas que vimos la semana pasada es cuando venían estos religiosos ante Jesús y cuestionan la autoridad de Jesús, porque Jesús se mete y toca fibras sensibles para ellos, les toca su negocio, les toca algo que ellos no querían quitar de su vida, y entonces vienen y cuestionan a Jesús, y Jesús lo que hace es con una parábola mostrarles su corazón. Y hasta ahora hemos visto que los religiosos son los enemigos de Jesús y están buscando acecharle, y es lo que vamos a ver hoy, y están buscando hacerle tropezar y están en contra de Jesús. Y tienes que saber esto, Jesús no es religioso, sino todo lo contrario. Vemos a un Jesús yendo en contra de la religión humana, de los preceptos humanos que han puesto por encima de la autoridad de Dios. Y Jesús lo que viene es a poner todas las cosas como debieron ser. Y no solo eso, sino a enseñar el verdadero camino al Padre, que es Él mismo. Y Jesús lo que hace es hablarles con una parábola. Y hemos visto muchas parábolas en Lucas, una tras otra, pero en esta parábola lo que Jesús les quiere decir a estos religiosos es que ellos son estos labradores que se adueñaron de lo que era de Dios, y no solo eso, sino que desecharon lo más importante, que era el Mesías. Desecharon lo más importante en su vida, que era Jesús. La historia de Israel es esa. La historia de Israel es Dios escogiendo a un pueblo como un escenario para poder ahí mostrar su poder y su gloria, y lo más esperado era el Mesías, quien venía a reinar y a redimir toda la humanidad. Y ellos parecía que no lo estaban esperando, sino que vamos a ver, ya te sabes la historia, vamos a ver que no solo no lo estaban esperando, sino cuando viene, o sea, se van sobre él y lo matan. Y simplemente deciden sacar a Jesús de su vida porque les estorbaba para seguir con sus planes. Y en medio de esto, aunque la parábola va dirigida a los líderes religiosos, nos podemos ver a veces tú y yo, cuando Jesús quiere tomar toda la autoridad de nuestra vida y se mete con fibras sensibles, que decimos, ok, esto no, Jesús. O sea, quiero seguir con esto en mi vida, pero Jesús quiere todo de ti. Y hay muchas personas que cuando empiezan a caminar con Jesús y todo bien, pero cuando Jesús va metiéndose cada vez más y cada vez más en su vida y toca fibras sensibles y cosas que no quieres dejar, entonces hasta ahí le dan permiso a Jesús y prefieren sacarlo de su vida. Y es lo que estaban haciendo estos religiosos. Algo que termina diciendo Jesús en el principio del capítulo 20 es algo muy fuerte. Mira, capítulo 20, versículo 17 dice: pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto lo único que quiere decir es que edificaron toda una religión y toda una vida sin la piedra más importante, sin el soporte más importante, que era Jesús. Y tienes que saber esto, no puedes vivir tu cristianismo sin Jesús. Ya sé que suena lógico, que no puedes vivir tu cristianismo con Jesús, pero cuidado, porque podrías estar viviendo un cristianismo sin que Jesús sea la autoridad en tu vida, sin que Jesús sea lo más importante en tu vida, sin que Jesús rija tu vida.
Tal vez es un cristianismo que lo estás rigiendo tú solo, que tú solo pones las reglas, que nadie puede decirte nada, que tú decides que sí y que no, y no Jesús. Y por eso les dice, ustedes lo que han hecho es desechar la piedra más importante, que era Jesús. Versículo 18 dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y algo que decíamos la semana pasada, es mejor que caer sobre esa piedra. O sea, decir, me rindo y caer sobre esta piedra que es Jesús y decir, o sea, me rindo, Señor, y sí, o sea, quebrántame. Quiébrame porque sé que puedes hacerme de nuevo, como el alfarero. Es mejor eso que dejar pasar el tiempo y que después esa piedra y el peso de Jesús y su autoridad te caiga encima y te despedace. Y Jesús está hablando acerca de la autoridad. Y lo que vamos a ver tiene que ver un poco con eso, pero hay una palabra muy importante en medio de esto. Versículo 19. Entonces, vemos esto, Jesús mostró su autoridad, desnudó el corazón de estos religiosos al hacerles ver como estos siervos que sacan a Dios de su vida. Y fíjate, a pesar de que ellos saben que esa parábola es para ellos, a pesar de que saben que Jesús les está hablando a ellos, a pesar de que se identifican y saben que están haciendo mal, ellos no van a arrepentirse. Y de repente puede pasar esto, puedes venir cada viernes, puedes venir cada domingo y puedes escuchar como Dios te está hablando y te está diciendo, quita esto, arrepiéntete, cambia tu vida, este eres tú. Y puede ser que ni aún así te arrepientas, ni aún así dejes lo que tenías que dejar. Ellos no se detienen. Cada paso que dan deberían haber caído rendidos ante Jesús y decir, o sea, me arrepiento, soy este que tú estás diciendo, soy este labrador malo que ha buscado solo lo suyo, que ha sacado la piedra angular de su vida. Pero no, o sea, cada paso, o sea, están ensimismados y están decididos a ir tras Jesús, a ir tras lo suyo y hacer a Jesús un lado de su vida. No se detienen, no se arrepienten, siguen con su plan. Y siguen atacando a Jesús, siguen peleando con Jesús. Si hoy tú te encuentras así, lo que yo te recomiendo es que mejor ya te rindas, que no pelees más con Jesús, que no pelees más con tener tú el control de tu vida, sino que se lo entregues por completo. Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Fíjate, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces ahí están otra vez los religiosos, los principales sacerdotes, los escribas, gente que se dedicaba a estudiar el Antiguo Testamento, a escribirlo, a aprenderlo, a memorizarlo. Y fíjate, puedes saber tanto de la Biblia y puedes saber todos los versículos y puedes aprenderte los versículos y puedes estar en navegantes 1, 2 y 3, pero eso no significa nada. Tú puedes saber la Biblia, puedes saberla de memoria, pero si no puedes ver a Jesús ahí y no puedes ser transformado por ella, no tiene ningún sentido. Si no estás dispuesto a obedecer lo que ahí dice. Ellos son gente religiosa que conocen las profecías y conocen lo que ha estado hablando acerca de Jesús. Y saben, o sea, y comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Saben, lo dijo por nosotros. Nosotros somos esos malos siervos que sacaron a Dios de su vida, a Jesús de su vida. Pero fíjate, no, ellos seguían con este afán de destruir a Jesús porque Jesús había tocado lo que más les importaba, su negocio personal, el dinero, el templo, el negocio que tenían en el templo. Pero fíjate, no lo hicieron no por temor a Dios, sino por temor a la gente. Por temor que la gente que reconocía a Jesús por lo menos como un maestro o un profeta o como el Mesías se fuera en contra de ellos. Y ellos lo que van a buscar es hacer tropezar a Jesús.
Algo que pasa es que la enseñanza de Jesús te ofende. Y ofende a esta gente religiosa, pero no la ofende simplemente para dejarla ofendida, sino para que cambien. Las enseñanzas que damos aquí acerca de la Biblia, si te das cuenta, ninguna de ellas es motivacional. Ninguna de ellas te hace sentir mejor, un chavo más buena onda, más limpio, más bueno. Y si te he hecho sentir así, pues te estoy enseñando mal la Biblia. Las enseñanzas de la Biblia son para que cambiemos. Y a veces el mensaje de Jesús ofende. Y estos están enfurecidos, rabiosos. Rabiosos porque Jesús les acaba de decir algo que saben. O sea, es verdad, les quedó el saco. Les ofendió la palabra, los incomodó. Estos enemigos de Jesús están furiosos. Jesús está hablando todo y va en contra de la corriente religiosa. Los desespera. Pero el único fin de Jesús es transformarlos y que ellos cambien y se arrepientan. Versículo 20. Y acechándole enviaron espías, fíjate, ya existían los espías ahí, que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Entonces arman todo un plan, fíjate hasta dónde llega su mente perversa. O sea, van a armar todo un plan, contratan personas, o sea, profesionales que saben simular y aparentemente son justos y están siguiendo a Jesús, pero lo único que hacen es estar fingiendo. Y el objetivo es entregarle al poder y autoridad del gobernador, le van a hacer una pregunta a Jesús y lo van a cuestionar para encontrar dónde está la falla con su mensaje. Lo van a querer arrinconar con preguntas. Yo conozco personas así, que la única meta que tienen es cuestionar el evangelio y cuestionar a Jesús para ver dónde está la falla. Con preguntas como, ok, si Jesús es bueno y Dios es bueno, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Nunca te han hecho esa pregunta en la escuela? Ok, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay coronavirus? Y no son preguntas sinceras las que van a hacer, sino es una pregunta llena de incredulidad. Simplemente está disfrazada, no está buscando la verdad. El único objetivo es encontrar la falla en Jesús. ¿Dónde está la falla en el mensaje de Jesús? Son personas que no les interesa la verdad. Solo buscan un error para seguir con sus planes y seguir con sus vidas. Hay gente que conoce de la Biblia, que conoce de Jesús, pero siempre está buscando dónde está la falla, porque no están dispuestos a seguir la verdad. Ellos ya han decidido en su corazón seguir con su agenda y con su vida. Tienen otros planes que no van de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces están ahí buscando por qué. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y quieren arrinconarte o arrinconar a Jesús como si eso se pudiera. Ellos no quieren a Jesús. Jesús estorba en sus propósitos. Versículo 21. Y le preguntaron diciendo, maestro. Y esta palabra maestro es como cualquier otro maestro. En las épocas de Jesús había muchos maestros de la Biblia. Y esta palabra maestro es como cualquier otro maestro, no el maestro. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora, lo que están haciendo es halagar a Jesús y halagarlo tanto que suena sospechoso. De repente hay gente que viene y empieza a halagarte y decir, me ha pasado bajándome de predicar. Digo, ya sé que ustedes nunca me dicen nada, pero cuando los domingos hay gente que viene y dice, qué bonito hermano, qué bonito estuvo. Pero,
Y ya cuando te empiezan a halagar y te dicen pero, es porque algo tienen y algo te van a decir, algo que va a doler, algo con una agenda oculta. Y siempre el halago exagerado lo que quiere mostrar es una doble intención en esto. Y están tratando de halagar a Jesús de tal manera que suena tan sospechoso, porque la intención es acusarle de rebelión. Y ellos dicen cosas que son ciertas, pero los dicen hipócritamente. Ellos dicen a Jesús maestro, pero lo comparan con cualquier otro maestro. En la historia hay muchos maestros. Hay un Gandhi, hay un Buda, está la psicología, está la motivación. Hay quien sabe tanto de esto. Hay quien sabe tanto de estas cosas y hay cristianos que saben tanto de otros maestros, pero también hay gente que sabe tanto del cristianismo, pero eso no significa ser cristiano. Tú podrías estar considerando a Jesús simplemente como eso, como otro buen maestro, como una filosofía y una corriente más por la cual vivir y te funciona. Y entonces cuando te conviene el cristianismo lo abrazas, pero cuando te conviene la psicología la abrazas, y cuando te convienen las motivaciones lo abrazas. Y tienes que saber esto, el cristianismo es único y separa. O eres cristiano y Jesús es el maestro, el profeta, el Dios, el Hijo de Dios. Y entonces todos los demás caminos se excluyen. O Jesús es un maestro más para ti, como cualquier otro, y lo estás poniendo al nivel de la psicología, de la motivación, de Gandhi, de Buda. La diferencia con el cristianismo es que para ser cristiano se necesita nacer de nuevo. No es una corriente más donde puedes aprender mucho y entonces va a funcionar si lo sigues. No, necesitas arrepentirte de tus pecados y nacer de nuevo. Y estos hombres, aunque dicen cosas ciertas, aunque llaman a Jesús maestro, lo único que hacen notar es eso. Jesús realmente no es un maestro, es un maestro más para ellos. Simplemente están fingiendo. Gente que sabe muchas cosas, que aparenta saberlas, pero no están dispuestas a vivir en base a ellas. El cristianismo no se trata solo de saber cosas. Y cada semana y cada viernes tú lo que estás haciendo aquí es aprender cosas. Pero mira, si eso no te está transformando y no está cambiando tu vida, entonces posiblemente tienes que revisar tu vida y ver si realmente has nacido de nuevo. Versículo 22. Y esta es la pregunta que tienen que hacerle. Y esta pregunta tiene mucho sentido por el momento que están viviendo, la cultura que hay. Y ahorita te voy a explicar un poco acerca de eso. Y la pregunta que le hacen es: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Ahora, si sabes un poco acerca de esto, ellos están viviendo gobernados por Roma en este tiempo. Algo que hacía Roma, el gobierno romano, es que cobraba impuestos acerca de lo que tú vendías, acerca del suelo, acerca de vino y aceite. Pero había un impuesto muy particular que está hablando de este impuesto y de este tributo. Y había un tributo solo por existir. Tú tenías que pagar un denario, es una moneda, al año, simplemente por existir. Imagina eso. O sea, ellos son judíos, una nación que, si has estado estudiando el Antiguo Testamento los miércoles, una nación que Dios usó, que vencieron gigantes como vimos el miércoles pasado. Eran pueblos que vieron milagros, que se abrió el mar rojo, y de repente años después esta nación está gobernada por Roma y no pueden hacer nada, y Roma es el imperio más grande en este tiempo. Y no solo eso, sino les cobran por existir. Ahora, el dar tributo era una señal de sometimiento.
Era una señal de yo me debo a. El dar tributo al emperador y al rey es yo me debo al César. Que el César se ponía como si fuera un dios sobre ellos. Y la pregunta tiene una intención clara y tiene dos opciones. Si Jesús responde, si es lícito dar tributo al César, muchos de sus seguidores se iban a levantar, se iban a enojar y se iban a ir o iban a ir en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque había muchos judíos y había una secta llamada los celotes. Los celotes, que eran esos celosos de lo que es el judaísmo. Y ellos no querían dar tributo a Roma. Ellos no tenían nada que ver con Roma. Los celotes, había muchos de ellos que eran sicarios. Es más, uno de los discípulos de Jesús era un celote. Y ellos cargaban unos pequeños cuchillos llamados sica. Y cuando veían a algunos soldados romanos, los apuñalaban y los mataban. Odiaban a Roma. Entonces, si Jesús decía, sí, es lícito dar tributo al César, entonces lo iban a acusar diciendo, Él está poniendo al César por encima de Dios. Este no es el Mesías, este no es un buen maestro, este no es. Pero la otra opción es que si Jesús decía, no es lícito dar tributo a Roma, o sea, no está permitido dar tributo a Roma, entonces ellos lo iban a acusar con las autoridades romanas diciendo, este está en contra de Roma, mátenlo. Entonces es una pregunta que tiene un fin claro: atacar a Jesús, arrinconarle. ¿Qué responderías tú? ¿Qué opción te parece mejor responder? Y esta palabra tributo, piensa en eso. O sea, cuando tú pagabas este tributo por existir simplemente, lo que estabas diciendo es, me debo al César, me someto al César, me rindo al César. Ahí está, solo por vivir te pago. O sea, era muy humillante para ellos. Iba en contra de su orgullo. Ellos están buscando una respuesta que inculpe a Jesús, una respuesta que tiene que ver con política y con religión, que tiene que ver y toca fibras acerca de la injusticia. Son preguntas difíciles, preguntas que a veces las personas nos hacen, que a veces cuesta responder a cuestionamientos así controvertidos. Es una situación muy difícil la que Israel está pasando en este tiempo. Llevan años viviendo tras la sombra de Roma. Había un celo contra el gobierno y la injusticia. Ahora, hoy sigue habiendo eso en el mundo. Y a veces como jóvenes somos los que más nos indignamos en cuestión a la injusticia y al gobierno y a lo que está mal. Y quisiéramos eso, rebelarnos. Y un grupo acerca de los judíos estaba esperando al Mesías y pensando que con el Mesías iban a rebelar contra Roma, iban a derrotar a Roma con espada. Pensaban que el reino mesiánico iba a ser en este mundo. Y entonces cuando el rey y el Mesías se levantara, sacaría su espada e irían y derrotarían a Roma. Debemos tener cuidado con las expectativas que ponemos acerca de Jesús, y que esta hambre y sed de justicia que tenemos la llevemos al lugar correcto en nuestra vida. Que sí, las cosas son injustas en este mundo, que sí, a veces el gobierno es injusto en este mundo, que están matando muchas mujeres, que está habiendo muchos asesinatos, que está habiendo muchos robos, que está habiendo muchas injusticias en el mundo. Pero debemos recordar lo que Jesús vino a hacer. Y Jesús explica muy bien y dice, mi reino no es de este mundo.
Te tengo una noticia: este mundo no va a mejorar. En este mundo tendréis aflicciones. En este mundo va a haber injusticia. Por eso Jesús dice: no hagan tesoros en este mundo donde la polilla y el orín corrompen, donde todo se termina. Y ahí está Jesús con esta pregunta difícil, con muchos de sus seguidores con esta sed de justicia, y preguntándole: Jesús, ¿de qué lado estás? ¿De Dios o de Roma? Jesús, ¿de qué lado estás? ¿Por qué permites que pase esto? ¿De qué lado está? Versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, o sea, Jesús no lo puedes agarrar en curva. O sea, él sabe el corazón de cada uno. Él sabe la intención de cada respuesta, la intención de cada pregunta. Él sabe que esta pregunta es con malicia y con hipocresía. Y por eso dice: más él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? O sea, ¿por qué sigues buscando fallas en mí? ¿O por qué tú hasta hoy sigues buscando fallas en Jesús? Ellos están buscando y ver arder esto, y le echan una bomba a Jesús con esta pregunta. Y Jesús no es promotor de la violencia ni del alboroto. Jesús no vino a hacer una revolución política al mundo. Jesús ni siquiera vino a componer la situación, ni vino a sanar el coronavirus. Jesús vino a hacer una revolución en el corazón, en la mente. Y ahí está Jesús con esta pregunta y dice: ¿por qué me tentáis? Versículo 24. Me encanta lo que hace Jesús. Mira: mostradme la moneda. Dice: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y lo que tenía el denario era una moneda pequeña, y tenía una inscripción, algo muy particular que decía. ¿Y has visto lo que tiene nuestra moneda? ¿Sabes lo que dicen nuestras monedas? ¿Alguna vez te has puesto a ver qué tienen nuestras monedas? Dices: no, ni me dan dinero mis papás, no tengo monedas. Pero la moneda que usaba Roma, y esta imagen y esta inscripción, fíjate, ahí dice: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Y lo que pasaba es que tenía la imagen de César Tiberio de perfil, y teniendo una inscripción ahí. El emperador era César, la máxima autoridad. La inscripción decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto, Augusto. Eso significaba que tener la imagen del César y tener esta inscripción diciendo Tiberio César, hijo del divino Augusto, Augusto, significaba que esa moneda le pertenecía a Tiberio César. Que todo el dinero del reino le pertenecía a Tiberio César. Que todas las personas del reino le pertenecían a Tiberio César. Y Jesús va a hacer de esto, de esta pregunta malintencionada, algo muy profundo. Y dice: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Jesús se las voltea. Y no somos nosotros los que debemos cuestionar a Jesús, sino Jesús es quien nos debe cuestionar a nosotros.
esta moneda teniendo la imagen, que quiere decir la representación o manifestación de César. Lo único que estaba diciendo es que todo eso era del César y para el César. Versículo 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César. Y hasta ahí podría ser una gran enseñanza diciendo: ok, las cosas materiales no tienen un sello eterno, entonces simplemente no se apeguen a ellas y denle al César lo que es del César. Hasta ahí estaría muy bien la enseñanza. Y decir: ok, están viendo la moneda, están viendo al César ahí, están viendo lo que dice Tiberio César, hijo del divino Augusto, diciendo: ok, ves la moneda, ves a quién tiene ahí, ok, eso no nos pertenece, le pertenece al César, entonces sin problema paga tu impuesto y ya, vale. Y podríamos tener una aplicación padre diciendo: ok, cumple con tus impuestos. Dices: no sé ni qué es impuesto, ni siquiera trabajo. Bueno, podrías decir: bueno, cumple con tus obligaciones como ciudadano, y eso estaría bien, un buen principio. Como cristianos, cumple con tus obligaciones como ciudadano. Pero la enseñanza de Jesús siempre tiene algo eterno para nosotros, algo mucho más profundo. Porque Jesús dice, entonces les dijo: pues dad al César lo que es de César. Esa moneda, si tanto te cuesta darla, mira qué dice Tiberio César, es de César. Pero sigue diciendo: y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Si regresamos al versículo 24, Jesús hace esta pregunta: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y ellos responden: del César. Y si hiciéramos esta pregunta acerca de Dios: ¿y quién tiene la imagen y la inscripción? Nosotros. Génesis capítulo 1 versículo 26 dice que Dios nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. O sea que tú y yo, si fuéramos monedas, llevaríamos la imagen y la inscripción de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Porque sabemos que Dios no es carne, sino es espíritu. Y Dios en la creación lo que hizo fue juntar cielo y tierra, porque del barro nos formó y sopló su espíritu dentro de nosotros y nos dio vida. La imagen de Dios y el sello que tenemos de Dios es nuestra alma. Eclesiastés dice que Él puso eternidad en nosotros. Y sabemos dentro de nosotros, este mundo no es todo. Este mundo no es todo. Y es Dios que ha puesto su imagen y su inscripción dentro de nosotros. Entonces, entendiendo esto, vuelve a leer el versículo 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mírate. Así, mírate tantito. Ve tus manos. Ve cómo se te notan las venas, tus articulaciones. Todo tú llevas el sello de que hay un diseñador divino. De que alguien te formó. De que no te hiciste a ti mismo. De que no fuiste un accidente. De que no eres el resultado de millones y millones y millones de años de evolución, sino que hubo alguien que te diseñó. Alguien que te hizo.
Y si no nos pertenecemos a nosotros mismos y alguien nos hizo, y alguien puso su imagen en nosotros y puso eternidad en nosotros, si alguien hizo eso, entonces le pertenecemos. Y entonces nuestra vida se trata de entregarnos a quien nos hizo, de dar tributo a quien nos hizo. Así como ellos tenían que con este tributo decir: me debo al César, me someto al César. Así nosotros, nuestra vida, tomándola en la mano, decir: me someto a Dios, me debo a Dios, me entrego a Dios. Si Israel hubiera entendido esto antes, si hubieran entregado su vida a Dios, nunca hubieran tenido que rendirle nada al César. La historia del pueblo de Israel es que una y otra vez fueron gobernados por otras naciones porque no quisieron rendirse ante Dios. Pero aquí Jesús está diciendo: si le perteneces a Dios, dale a Dios lo que le pertenece. Somos el diseño de Dios, la creación del alfarero. Y lo que te decía hace rato, esta revolución que ellos querían planear en contra del gobierno, y esta hambre de acabar con esta injusticia, de que estén subyugados por Roma y tenerle que pagar tributo. No es lo que Jesús quería hacer, sino Jesús vino a hacer una revolución del corazón, de ya no vivir entregando nuestra vida al pecado, sino vivir entregando nuestra vida a quien nos hizo. Si ya estás harto de ser como todos, si quieres ser diferente, deja de entregar tu vida a todo lo demás y entrega tu vida a quien te hizo. Eso es una verdadera revolución. Eso es un verdadero cambio. Eso es algo que realmente vale la pena hacer. Si tienes tanta hambre y sed de justicia, haz lo recto y entrega tu vida a Dios y vive así, tributando a Dios todos los días, diciendo: Señor, te pertenezco, soy tuyo. Eres tú quien lleva la estampa, la imagen de Dios. Versículo 26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados a su respuesta, callaron. Algo que va a pasar más adelante, en unos capítulos más adelante, es que van a usar los religiosos esta respuesta de Jesús, la van a transgiversar, van a mentir y van a acusarle diciendo que Él está diciendo que no den tributo al César, y entonces que está en contra del gobierno, y lo van a acusar y lo van a entregar. Pero bueno, eso es parte del plan, y Jesús tiene que ser entregado. Pero hay muchas cosas aquí a recordar. Ellos no pudieron realmente contender contra Jesús, contender contra la verdad. Jesús está recordando con esto otra vez que el reino de Dios no es de este mundo, que sí, está bien someterse a las reglas civiles, pero piensa en esto, en que cuando Dios te hizo, fue a su imagen, que lleva su sello. Y entonces cuando Jesús viene al mundo, y Jesús es la imagen perfecta de Dios, la revelación de Dios completa. Tú y yo solo llevamos un sello y una imagen, pero Jesús es la revelación completa de Dios. Jesús viene a recuperar lo que es suyo. Por eso Jesús se hace hombre, como tú y yo, porque viene a recuperar lo que le pertenece a Dios, la humanidad. Y se viste de hombre, y se hace hombre, y se encarna. Hoy hay muchas personas que
Así como gente odiaba rendirse al César, hoy hay muchas personas que odian la idea de tener que rendirse a Dios. Unas preguntas que puedes hacerte para ver si realmente estás tributando a Dios es si realmente le estás dando a Dios lo que debes darle. Si aún te tratas como si fueras tu propio dueño, si hoy te cayera a lo mejor muchos no van a entender ni siquiera qué es esto, pero si te cayera el SAT espiritual, que es el que se encarga de recoger los impuestos, el tributo, o sea, ¿cómo te iría? ¿Estás realmente rindiendo tu vida a Dios y entregándote así sabiendo, no me pertenezco a mí mismo, sino soy suyo? Cada vez que tú y yo nos miremos al espejo, cada vez que tengamos este anhelo por la justicia, cada vez recordemos que este mundo no es todo y que hay más allá. Debemos recordar que es Dios quien nos hizo, que yo soy suyo, que llevas las huellas de que hay un Dios que te creó para su gloria, que te creó para que le rindas tributo, que te creó para que le rindas tu vida, que te creó para que todos los días decidas someterte a Él diciendo, Señor, me debo a ti, soy tuyo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias por recordarnos hoy estas cosas. Y así en 7 versículos vemos eternidad, propósito, predestinación, creación. Y nos recuerda, Señor, que llevamos tu sello, que tú nos formaste. Y así se nos olvida todo, sabiendo que tenemos dueño y que te pertenecemos. Porque si te pertenecemos, Señor, entonces tú vas a cuidar de nosotros. Gracias por enviar a Jesús para salvarnos, para recuperar lo que te pertenece. Señor, que nuestros días puedan ser una ofrenda para ti, que nuestra vida pueda ser una ofrenda para ti, un tributo, Señor. Queremos rendirnos ante ti, Señor. Recuérdanos en la semana, haznos ver que somos tuyos. Haznos recordar que tú nos formaste, Señor, que llevamos tu sello, que podamos estar viviendo para ti cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.